Seguimos en Bombalé, en clave deportiva, acá en la 92.9. Estamos con Marco Sotomayor, a quien le volvemos a agradecer que nos acompañe para recordar anécdotas, grandes momentos vividos con Eduardo Bombalé, dentro y fuera de la cancha. Estamos entrando al terreno de juego recordando el Bombalé futbolista. Sí. Yo le decía a Marco, en tan poco tiempo me alcanzó a contar 2 o 3 historias del Bombalé futbolista. Era notable lo que pasaba en la selección del 82. No eran jugadores tan chicos como los de ahora. No. O sea, uno ve a Alexis, al propio Eduardo Vargas, son cabros súper tímidos, ¿cachai? No tienen la impronta que tenían los jugadores de esa época. Siempre estamos hablando de Elías Figueroa, de Caselli, del propio Eduardo, de El Gato Sven, de Moscoso, el Negro Valenzuela, Rodolfo Duo. O sea, eran jugadores grandes. Estaba Neira, Manuel Rojas, Carlos Rivas. O sea, no eran tipos que les costara expresarse. Y afuera habían otros tantos que méritos tenían, que ha sido Merelo, Sandrino Castecchi quedó afuera por un accidente. Y en la Copa América del 79, el Pollo Belli, Claro. Alberto Quintano. O sea, estamos hablando de jugadores muy, muy grandes en dimensiones futbolísticas y extrafutbolísticas. Entonces es muy distinto a lo que uno ve ahora, ¿verdad? Que a los cabros les cuesta expresarse frente a un micrófono y todo. Entonces, en esa selección, con ese perfil de jugadores, se daban unas anécdotas notables. Una, el fantasma de Juan Pinto Durán. El fantasma de Juan Pinto Durán era... Vos voy a obviar los nombres por razones obvias, ¿eh? Entonces, de pronto, dormían en Juan Pinto Durán los cabros, ¿verdad? Toda la selección, preparándose, concentrados, qué sé yo. Y de repente... le golpean la puerta a Eduardo. Me parece que el Chano Garrido. Y... Eduardo, loco, ¿qué pasa? Bueno, no sé, hay una cuestión, hay un fantasma, bueno, en las canchas, bueno. ¿Por qué como un fantasma? Sí, bueno, mira. Y se asomaban por la ventana, todo oscuro, Juan Pinto Durán oscuro, y de repente una lucecita roja que se apagaba en la mitad de la cancha. Se encendía y se apagaba. ¿Qué cresta será? Fueron a buscar a otros jugadores, po. Y todos ya estaban así como... ¿qué? Y nadie se atrevía a salir, además. No. Había uno de ellos que le gustaba ir a fumarse un pito a medianoche. Ah, notable. Claro. Y se ponía a caminar por Juan Pinto Durán y ahí se ponía con su... Esa era la luz roja que se encendía y que se apagaba. Y con su piticlín el hombre era feliz, po. Claro, era feliz. Pasaba relajado. Así que el fantasma de Juan Pinto Durán era un compañero que en realidad conocía las bondades de la cannabis. Y cuando lo descubrieron, ¿para qué te digo? O sea, fue, pero... No, para en qué absoluto. No, pero a Eduardo no le gustaba hacer bowling. Bowling, como decía él. no le gustaba el bowling, no le gustaba poner apodos. No, para nada. No. Para nada. Bueno, hay otra anécdota que tiene que ver con otro jugador. No, puede ser el mismo jugador, ¿eh? ¿Ya? Podría ser el mismo, pero podría ser otro también. Que no metía mucho. No metía, no había caso. O sea, esto de trancar con la cabeza, de ir al choque y todo, él era muy talentoso, pero en el momento de los que hubo los balones Sacaba divididos, sacaba la patita. Entonces van a jugar un partido por clasificatoria, si no me falla la memoria, a Paraguay o con Ecuador acá, que aquí definimos, le ganamos a Ecuador 2-0. 2-0. Con el gol de Carlos Rivas y otro de Caselli. El chino, Sí. al final, ¿te acuerdas? Sí. Centro del Jurel Herrera. El Jurel. Bueno, y con eso fuimos al Mundial. Entonces, antes del partido, estaban todos como dudando de este jugador porque era una situación muy extrema, muy límite. Ganaba Chile y iba al Mundial. Sí. Po. Entonces le pidieron al técnico, le pidieron a Santiago, ¿sabe, don Lucho? Queremos pedirle un favor, sí. ¿Nos puede dejar solo al plantel a los 11 que vamos a entrar? Sí, le dice. Se va el guatón con el Gustavo Orli. Yo le digo al guatón, que también falleció. Pero era gordo. Po. Era gordo. Ya, y salen todos. Y el plantel agarra al jugador en cuestión y le sacó la cresta a combos y a patadas. El jugador entró sangrando a la cancha, sí. Porque le dijeron, mira, retute tu tata, aquí metí o corrí, o si no, de vuelta al camarín va a ser peor. Pero todos le dieron su buen par de combos y par de patadas. Qué maravilla. Y él entró sangrando a la cancha. Y fue muy buena figura. Ah, fue figura finalmente. Fue figura. Bueno, Moscoso tuvo que pegarle un par de combos a jugadores católicos. Sí, po. O sea, Moscoso con Eduardo cuando jugaban juntos en la Católica y iban a enfrentar a la Universidad de Chile en el Clásico,
Había dos, que tampoco voy a dar los nombres, que se pusieron a llorar, po. ¡A llorar! No. Sí, a llorar en el túnel. Uno a llorar en el túnel. No, pero es que los de la 1 ganan siempre, que la wea... Se da vuelta con Moscoso, combo. Sangrando, y así entra en la cancha. Y al otro, que era un zaguero central, que también está con las piernas tembleque, otro combo más, y así lo enrielaba. Bueno, Moscoso era como Eduardo, tanto así que fueron muy amigos. Su mejor amigo. Y su mejor amigo y un tipo como deportista excepcional. Gustavo se fue de Chile a México y yo no lo vi hasta el año 98, 2 minutos, que es lo único que lo alcancé en una reunión social. Que me dijeron, ese es Moscoso, estaba muy cambiado. Y nunca más supe de él. La figura en España 82. La figura, y era un jugador, pero extraordinario. Extraordinario, o sea, te jugaba 2 partidos y después se iba corriendo a su casa. O sea, tenía una capacidad heroica, era bueno para el fútbol, un zurdo que era muy irreverente, que era... No, sí, era muy completo, Gustavo. Bueno, el gol que le hace Alemania es con 2 tacos, túnel, Pepa, a Schumacher. No a cualquiera. Así es. Bueno, ahí te conté 2 anécdotas de fútbol que... Y después ya en la época de las comunicaciones, acá no había uno que se salvara de tener nombre. Te creo. Y esto duró un año ejemplo, nomás. el radio controlador, ¿cómo le decía? No, este se salvó. Dani nada más. Sí. Peluca le dijo. Sí, pues se parece a Sergio Llovino, ¿eh? Se parece a ¿cierto? Llovino, sí. Yo estaba mirando delante de Sergio Llovino. Pero el que está al lado, ¿Sí? el pingüino, de una. Ah, ya, El al tiro. pingüino. ¿Has visto la serie Gotham? Ahí está, po. Pero el primer día, el pingüino, chao. Le encantaba esa cuestión de los apodos. ¿A ti te puso alguna? A mí me decía Loco Mayor. Siempre me dijo Loco Mayor. Yo llegué con un chaleco una vez grueso y chaleco para arriba, para abajo. ¿Chaleco nomás? Sí. Ah, ya. Después me puso hijo ilustre y recibí un premio yo soy valdiviano. Ya. Recibí un reconocimiento de la región. Ya. El Y hijo no, con el premio. No, pero es que el Woody fue. Alguien mandó el Woody y él no me soltó nunca más. El muñeco de Toy Story. ¿Sí? Cagué, po. Le mandaron la foto, puta, cagué para siempre. Woody hasta el último día. Y un día también estábamos. Y se me ocurrió decir que. Un día, y se me ocurrió decir que yo tenía la manilla. ¿Qué es la manilla, weón? No, y con la manilla. Yo decía que, y tu abuelita cuando te mudabas te decía, a ver la manillita, weón. No. No, un chiste. Ya. Un chiste. No, bueno, así estaba bien, pues si trabajar de esa manera te aliviana la pega, esta pega es tensionante. Es tensionante. Para quien se la toma en serio, para quien no se la toma en serio. Por eso Eduardo se rebelaba tanto contra los antiguos comentaristas. ¿Te das cuenta? Yo lo ejemplifico en Pedro Carcuro, que es de los tipos que lleva 50 años en televisión y tú no te quedas con un solo comentario, ni un recuerdo de él, no, o sea, ni una enseñanza, nada, o sea, no te deja nada, sopitecémosla, pero lleva 50 años en televisión. Desde el día 1. Claro, entonces él se rebelaba contra esos tipos, ¿verdad? Que no dijeran nada, que no se quisieran comprometer, que no tuvieran la valentía, ¿verdad? Para decir, ¿sabes qué? Este dirigente está tirando las manos, este entrenador es incapaz, este arquero no ataja, este jugador no mete, este jugador le falta temperamento, es cobarde. Esos términos que son muy ahora del lenguaje normal de un periodista deportivo, hace 15, 20 años tú no lo escuchabas. No, jamás. Entonces, era una cuestión que te generó no sé si una revolución, pero te generó un cambio en el paradigma. Si eso es para mí, Eduardo, eso es lo que yo voy a recordar más desde un punto de vista profesional. Como persona, yo tengo otra anécdota y otra historia, pero desde un punto de vista profesional yo lo voy a recordar de esa manera. Y como él era apasionado, se contracalentaba contra los tipos que se sentaban frente a un micrófono a pasar los goles, ¿verdad?, del día domingo. Pim, pam, pum, pam, pam, hasta luego, buenas noches. Me decía, eso no es pega, pues eso no es trabajo, eso es robar. Po. Si los goles te los puede dar cualquier persona, te los dan anotados. ¿Cuál es el aporte que hay ahí? ¿Cuál es el aporte? Explícame. Explícame por qué el arquero se tiró para un lado y la pelota iba para el otro. Explícame por qué es la diferencia entre pegarle con 3 dedos o un borde interno. Explícame qué es lo que es una pierna de apoyo. Explícame por qué hay una marcación mixta, por qué hay marcación al hombre, por qué hay marcación zonal. Eso es lo que quiere saber la gente. Porque este medio, Pancho, no le saca rendimiento a los jugadores y es un medio que no es futbolizado. Entre otras cosas,
porque los medios de comunicación no han cumplido su pega, que es educar. Fíjate que si yo veo un partido de ajedrez entre dos grandes maestros, yo quiero un analista que me explique qué pasa dentro de ese tablero. Sí. Independientemente que me hablen del contexto, que me digan, mira, este gran maestro es un ruso que fue exiliado, que no tiene mamá ni papá, que se crió en un orfanato y que eso determinó que desde muy chico se encerrara en el ajedrez y ahí fue ganando, bla, bla, ya. Esa cuestión yo la puedo leer en internet, qué sé yo. Está bien, es un refuerzo. Es parte de. Es parte de. Y la biografía del otro también. Pero yo cuando veo un partido de ajedrez, un partido de básquetbol o de cualquier deporte, yo lo que necesito es que haya alguien que me esté explicando los movimientos tácticos, por qué este jugador se desplaza por la izquierda, por qué hizo un cambio de ritmo, por qué cambió de frente de ataque, por qué hay un relevo, por qué se mete un tercer volante como tercer central. Todos esos detalles tácticos yo necesito que alguien me los explique. ¿Te das cuenta? Y esa es la labor nuestra. Esa es la pega. Ya, y como durante 50 años las personas que han estado a cargo o que estuvieron a cargo en su momento, sobre todo en la televisión, que es el medio que más penetra en este país, no tenían idea de lo que hablaban. No tenían idea. Don Julio, con todo respeto, era un excelente orador, pero de fútbol hablaba obviedades. Sergio Livingston, con todo respeto, que fue un gran arquero, yo no lo vi jugar, pero todos dicen que fue el mejor de la historia, pero tampoco se mojaba nunca el potito, porque él, como exjugador, siempre se sintió como protegiendo a los exjugadores. Don Sergio a mí me dijo varias veces, no me pidáis que hable los arqueros. Yo nunca voy a hablar mal de un arquero. Mira, no se puede. Si se equivoca, es que yo conocí el puesto, entonces yo sé la dificultad que hay. Sí, pero ese era lo sabía él, pues no lo sabía el caballero que lo estaba escuchando en la esquina. Bueno, y basta llegar, digamos, a otros especímenes que han pasado por nuestra pega, ¿verdad? Como Mauricio Israel, que era impresentable. Impresentable. Entonces, yo te digo, el periodismo deportivo ha sido muy generoso con muchos tipos, que están felices y forrados producto de esto. Y sin embargo, como legado, nos dejaban cero. El periodismo deportivo era así, po. Era así. Obvio. Y este hombre empezó a obligar un poco, po. O sea, el mejor periodismo deportivo que había en Chile era el periodismo escrito. Sí, po. A comienzos de los años 90 y hasta mediados de los años 90 era el periodismo escrito. No era el periodismo televisivo. Una cosa es que la televisión tenga el refuerzo de la imagen, que evidentemente tú vayas a privilegiar, ¿verdad? Ver el partido por televisión o si no, escucharlo por radio. Pero el análisis del partido de verdad venía escrito en los diarios. Y ahí está Julio Salviat, Luis Urrutia, Daniel Pérez, Eduardo Bruna, el propio Orlando Escárate, que en paz descanse. Pregúntame cuántos de estos periodistas que te acabo de nombrar tienen trabajo en medios de comunicación ahora. Ninguno. Y eso Eduardo se rebelaba mucho contra la mediocridad del ambiente futbolístico y periodístico. Sí, yo creo que para las generaciones que lo escuchábamos en la universidad, el aporte era ese, era obligarnos a hacer la pega que hacía él. Sí, ¿sabes lo que pasa, Pancho? Es que esto tiene un fondo. Acá, si tú tenés un reportero que lo mandáis a hacer una entrevista a un jugador y el tipo no tiene idea de lo que está hablando, no le va a sacar nunca rendimiento, nunca lo va a llevar a una discusión, a un debate técnico. Y tercero, el jugador a los 2 segundos se va a dar cuenta que el tipo no sabe qué tiene al frente, entonces le va a decir cualquier barbaridad. Que todos se nos metieron atrás, que el árbitro echó a perder el trabajo de la semana, y las mismas frases clichés que hemos escuchado en los últimos 100 años. Si tú tenés un periodista sólido, un periodista que es capaz de argumentar, no solamente el jugador te va a mirar de una manera distinta, sino que vaya a poder llevarlo a un terreno técnico, y ahí se eleva el nivel del debate en torno al deporte, en torno del fútbol, en este caso. Pero eso no se da en el periodismo deportivo, se da muy de tarde en vez. Y eso genera un ambiente, una hinchada muy poco exigente, porque carece de elementos técnicos nada más. ¿Dónde los va a aprender? Mirando programas argentinos, escuchando a Andrés Salcedo cuando transmitía la Bundesliga, no sé. Porque acá se da, es muy poco. En las últimas generaciones sí han venido con una impronta distinta. Pero yo te hablo hasta el año 95. Claro, porque ahí se genera una obligación de saber. Obvio, pero si es tan mínimo como eso. O sea, ¿cómo yo voy a hacer periodismo de economía si no sé diferenciar, no sé,
lo que es el Producto Interno Bruto, lo que es la tasa prime o cualquier otro concepto técnico, yo tengo que saberlo. ¿Cómo? ¿De qué me voy a poner a hablar de economía en lugares comunes? Como lo hacen los programas faranduleros que llevan a los famosos opinólogos que son capaces de opinar hasta de física nuclear o de teoría cuántica y no saben ni sumar. Sí. Entonces, eso es una labor que tienen que tener los medios. O sea, hacerse responsables de su mensaje a través de qué, de buenos periodistas, de buenos comunicadores, que estén a caballo en lo que hablan. ¿Cómo te hiciste amigo de Eduardo? Mira, con Eduardo nos pasó una talla muy divertida, porque nosotros nos conocimos en rigor personalmente para una Copa Libertadores a fines de los 80 en Venezuela. Y fue Colo-Colo a jugar contra el Táchira, que era, tiene que haber sido eso, ¿no? Que era de San Cristóbal, y el Marítimo, que era de Caracas. Colo-Colo primero y la Católica después. A mí me mandó la revista Minuto 90 y Eduardo iba como representante de Adidas, porque Colo-Colo era Adidas en ese momento, no sé si la Católica. El punto fue que antes de un partido, no me acuerdo, la jornada previa, nos quedamos en un debate, varios periodistas, después se fueron yendo algunos, y al final me quedé Eduardo conmigo, y nos enfrascamos en una discusión de política. Hasta las 3 de la mañana, con Eduardo Bombalé hablando de la Violeta Parra, y que no, que la Violeta Parra, y que yo sí, que la Violeta Parra. Y al final, ¿sabéis qué? Vámonos al hotel ya, porque fui tarde, qué sé yo. Y se subió medio caliente al taxi, no me preguntéis por qué, y producto de la discusión se sentó al lado del chofer. No, miento, íbamos los dos atrás, qué sé yo, y el chofer ahí, bla, bla, bla. Y cuando llegamos al hotel le pedimos cuánto es y el tipo nos estaba estafando. Ya. O sea, no se fue al chancho. O sea, la carrera costaba 10 bolívares, nos la estaba cobrando en 100 bolívares. Y Eduardo le dijo, no te va a pagar nada, ¿y qué? Y con la rabia que tenía, le hace así a la manilla a la puerta y le quiebra la manilla. Además, quedó la escoba porque el chofer fue a buscar a los guardias del hotel. Mira, así nos conocimos. Y después nos tiramos de guata riéndonos, sí, por supuesto, por todo. Porque además, claro, no le íbamos a pagar nada y terminó pagando la carrera y la manilla del auto. La manilla del auto. y la carrera que quería él. Claro, y le faltó indemnizar nada más que al chofer. Entonces, bueno, ahí nos conocimos y ahí, bueno, después dejamos de vernos hasta que ese llamado que recibí yo a fines del 95 y a partir empecé a trabajar el 2 de febrero del 96 con él. ¿Y él sabía que eras tú al que estaba llamando? No, él quería hablar conmigo, porque yo era columnista del diario. Entonces. Pero no asoció el nombre con el episodio. No, sí, después nos reímos. Ya. Sí, porque había sido como 2 años antes, entonces no creo que se acordaba mucho. Además, nuestro grado de intemperancia era bastante fuerte. Yeah. A las 3 de la mañana en Caracas, el ron ahí abunda, entonces. Por supuesto. ¿Y después cómo se va forjando la relación? Porque él era bien de piel con la gente. Sí. Bien de confío o no confío, sí, no. Mira, hay un momento en que yo trabajaba en el diario La Tercera y en Radio Nacional. Eduardo tuvo unas peleas muy fuertes con Darío Calderón. Sí. El Conde. Darío era director de Copesa. Copesa, el Consorcio Periodístico de Chile, que ahora pertenece a Álvaro Sayé. En ese momento pertenecía a Juan Carlos Latorre, era el accionista principal. Pero estaba la familia Humor también. Y dentro del directorio estaba Darío Calderón. Y Darío fuerza un poco al directorio Copesa, que Orlando Escárate y a mí, que éramos los dos periodistas de La Tercera, dejáramos de trabajar con Eduardo, porque ya era una cuestión personal contra un director del consorcio. Orlando se quedó en La Tercera y yo me fui con Eduardo. Ya. Y yo creo que eso lo valoró mucho, porque éramos 3 al aire, éramos 3 personas. Si de un día para otro no íbamos 2, o sea, por mucho que tuviera el talento y la fuerza y todo, no podía hacer el programa solo. Y eran 2 programas que hacíamos al día. Eran 3. Nosotros participábamos el de 8 a 9 de la mañana y después en el de 14 a 15 horas. El último de 7 a 8 de la noche lo hacían otros periodistas. Entonces iba a quedar solo. Y cuando yo le digo, no, ¿sabes qué? Yo me voy a quedar en la radio contigo. Yo creo que eso lo valoró mucho porque la radio igual era una aventura en comparación a un medio mucho más consolidado, más grande como el Titanic, que es La Tercera. Entonces yo igual asumí riesgo un poco por seguir en el proyecto. Y después fueron dando vueltas, por varios medios, y lo último que hacen juntos es Terra. Claro, no fueron tantos medios, porque en paralelo nos contrata La Red,
porque tenía los derechos de televisión. Ahí hubo otra pelea grande porque la red también pertenecía a Copesa. Entonces fue una lucha de intereses, ahí se armó un conflicto de intereses, y en ese sentido Jorge Maquena, que era el director ejecutivo de la red, se portó el descueve porque él se la jugó por nosotros. Y al final nos contrataron. Hicimos todas las clasificatorias el año 96-97, y como en Radio Nacional nos bajaron el switch, ¿tú te acuerdas del episodio del switch? Fue como en noviembre, nos quedamos sin radio como un mes y medio, pero Copesa tenía Radio Cero. Entonces ya que estábamos trabajando en la red, nos ofrecieron un espacio en radio también. Y ahí nos fuimos a trabajar un año a Radio Cero. Y después yo me reencontré con él en Terra. Esa sí fue el mira, porque yo la imagen tuya siempre la asocié con el equipo de Eduardo. Era para mí, era el Gallina, tú. Me acuerdo de Claudio relatando en el Carlos Alberto Campuzano. Pero del gordo Campuzano, ponte tú, nunca lo asocié con Eduardo. El chico, porque una cuestión de que era el riñón de Eduardo, digamos. Carlos Alberto era el primer relator de la radio. Y Claudio después, eran 1 y 2. Pero Carlos Alberto tuvo una participación en Radio Nacional. Lo que pasa es que después nos separamos. La Radio Nacional, cuando nosotros dejamos Radio Nacional, y ahí nos olvidábamos del equipo. O sea, el equipo se quedó allá. Si claro. Radio Cero no transmitía fútbol. Lo que nos hacía era espacios de estudio como este. Sí. ¿Te das cuenta? Y en la red sí incorporamos a Claudio como relator. Exactamente. ¿Y por qué Claudio no el gordo? ¿No sabéis por qué? No recuerdo cuál fuera la razón. Porque Carlos Alberto seguía en la radio. Y la radio reestructuró su equipo, perfecto. Y era el relator número 1. Entonces no podíamos tenerlo nosotros en la televisión. Porque él hacía selección con la radio. Con la radio, claro, exactamente. Y Claudio, que quedaba ahí en radio, lo llevábamos a la tele. Golazo ese, ¿eh? A la red. Claudio siempre fue súper talentoso, pero muy talentoso. Le faltaban otros atributos profesionales, que ahora que los tiene está de número 1. ¿Te das cuenta? Pero, y arrasa. Pero es que siempre fue un tipo tremendamente ingenioso. Además, cacha de fútbol porque jugó fútbol. Es muy divertido. Y tiene esa capacidad como Eduardo para improvisar y para generar apodo y generar frasecitas y todo aquello. No, él es un apasionado de lo que hace. Yo eso creo que se lo trasunta en el micrófono. Marco, hacemos una pausa. Vamos, pues. Vamos a seguir acá en Bombalé en Clave Deportiva, recordando, por supuesto, a Eduardo Guillermo Bombalé, nuestro compañero y amigo que nos dejó lamentablemente el fin de semana. Estamos junto a Marco Sotomayor, acá en el 92.9.